En estos momentos saludamos a Giovanni Atariguana, él es director nacional de Unidad Popular. El señor Atariguana nos acompañará hoy para hablar sobre el caso Gran Padrino. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Corape. Muy buenos días, Elba, un abrazo y un saludo a toda la audiencia de Corape a nivel nacional. Permítame expresar a nombre de Unidad Popular nuestra solidaridad con las familias de los fallecidos, de los damnificados en el terremoto del fin de semana. Hay muchas viviendas colapsadas, centros de salud, infraestructura educativa. Aspiramos a que efectivamente el gobierno nacional cumpla con su deber, destine los recursos suficientes y enfrente con celeridad esta emergencia. Tarihuana. Señora Tarihuana, empezamos con la entrevista. Este 16 de marzo se entregó oficialmente el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, el cual podría llevar a su destitución. Las opiniones sobre el caso no cesan, sectores a favor de su salida del gobierno y otros en contra. En este caso, ¿cuál es su postura y la de Unidad Popular? Como partido compartimos el sentimiento de la mayoría de la población. Este gobierno, el de Guillermo Lasso, es un gobierno que ha demostrado en estos 20 meses de gestión absoluta incapacidad para resolver los problemas de la población. La política antipopular del régimen, vinculada al Fondo Monetario, es responsable del aumento de la pobreza, de la falta de empleo, del aumento de la inseguridad, de la nueva ola migratoria que afecta a las familias ecuatorianas y, por cierto, de la falta de medicinas en los hospitales, de que nuestros hijos no puedan tener acceso a la universidad. Pero la gota que derrama el vaso, Elba, por supuesto, es las revelaciones sobre los temas de corrupción y de narcopolítica que están evidenciados con la responsabilidad política del presidente de la República. Por tanto, nosotros nos sumamos al pronunciamiento de varias organizaciones sociales, como el Frente Unitario, como la FEGUE, como la UNE, como la CONAIE, y creo que es un sentimiento general del país que es necesario ir a un juicio político para salir del mal gobierno de Guillermo Lasso. El sentimiento general que usted menciona se ve en todo el país. También los sectores se muestran preocupados, en este caso los sectores que piden la salida del primer mandatario, y es que están preocupados porque quizás las causales no sean calificadas por la Corte. ¿Qué cree usted ocurre en esta instancia? ¿O qué también? Bueno, la Asamblea Nacional tiene una responsabilidad histórica. Un grupo de asambleístas han asumido esa tarea y han presentado la acusación, precisamente en el ámbito del artículo 129, numeral 2 de la Constitución, que establece los causales cuando hay responsabilidad política del presidente, en este caso, por su inacción o por su incumplimiento del deber, se han cometido delitos como los de peculado y concusión. Me refiero fundamentalmente a la labor que ha hecho Hernán Luque al frente de ENCO, esa empresa coordinadora de las empresas públicas que le ha costado millones de dólares al pueblo ecuatoriano. Vamos a ver el día de hoy, entiendo que el Consejo de Administración Legislativa deberá conocer el informe a su vez de la Unidad Técnica Legislativa que recomienda dar paso al pedido y en los próximos días la Corte Constitucional debería pronunciarse en derecho. Vamos a ver si los jueces, las juezas de ese organismo actúan con la Constitución en la mano y ojalá no sean víctimas de la presión del poder del Estado. A la Corte no le corresponde sino efectivamente verificar los requisitos de admisibilidad, que son de forma. Respecto a si, por ejemplo, hay las firmas suficientes, entiendo que existen porque hay 59 de las 46 que pide la Constitución. Si las causales por las cuales se pide el juicio político al gobierno se enmarcan en el 129, están claramente singularizadas y obviamente la Corte no le corresponde ni calificar las pruebas ni los hechos y menos aún pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia del presidente. Esa es una tarea privativa de la Asamblea Nacional. El pueblo va a estar vigilante y nosotros también con varias organizaciones para que la Corte, ojalá el cumplimiento de los 6 días, una vez que tenga conocimiento, dé paso a este juicio político, para que el presidente de la República, en el marco de la Asamblea Nacional, tenga la ocasión de defenderse y que nos cuente por qué no destituyó a su debido tiempo a Hernán Luque, precisamente al frente de ENCO, cuando había informes de Contraloría, había denuncias del gerente de Flopec, del propio secretario de Anticorrupción Luis Verde Soto respecto a contratos millonarios que perjudicaban al Estado. Que nos cuente si conocía o no las andanzas de su cuñado, el señor Danilo Carrera, con la mafia albanesa, efectivamente, y que si se mantuvo o no reuniones con la cúpula policial.
para archivar el informe de la unidad antinarcóticos. El país merece un baño de verdad y, por cierto, que si se llega a comprobar la responsabilidad política del presidente, este debe ser destituido. Señora Tarihuana, y ahora en este punto donde la tensión se hace cada vez más fuerte, ¿qué caminos disponibles cree usted tiene el presidente Lasso para enfrentar esta crisis política? Aparte de lo que señalan las organizaciones, que dé un paso al costado. Bueno, el presidente Guillermo Lasso ha demostrado, yo decía, la incapacidad, pero también, digamos, una visión del país que no responde a los intereses nacionales. Hay un aferrarse al cargo. Nosotros vemos cómo ahora, luego de que en su gestión no ha hecho absolutamente ninguna obra pública, recortó el presupuesto de salud y educación, nos quiere vender una imagen que no corresponde a la realidad. Ahora se acuerda que dice que va a invertir en lo social. Es decir, el tema, sin embargo, Elba, es que ¿quién le cree al presidente? El 90% de los ecuatorianos y ecuatorianas no creemos en la palabra del presidente. Y más aún, cuando luego de su política beneficia solamente a grupos empresariales, a la banca privada, al Fondo Monetario Internacional, está comprobado este tema de corrupción y narcopolítica. Reitero, esa es la gota que derrama el vaso. No podemos seguir gobernados por quien tiene vínculos con la narcopolítica. Señora Tarihuana, y algunos analistas en este caso señalan que la salida del presidente Lasso daría un respiro al país. Sin embargo, tampoco tienen esperanza en el vicepresidente Borrero, quien sería quien asuma. ¿Cómo analiza también usted este posible panorama? Compartimos esa visión. Por supuesto que la salida de Guillermo Lasso, que es, digamos, esperada por la mayoría de ecuatorianos, no va a resolver por sí mismo los problemas del país, pero es indispensable, es necesaria. Se crearían unas nuevas condiciones para que en las líneas de sucesión el señor Borrero, sobre el cual no tenemos mayor esperanza, sin embargo, efectivamente debería tomar correctivos. Las soluciones finales, Elba, para que el país salga adelante es contar con una nueva política, es decir, con un nuevo gobierno, que tenga otras prioridades, que no sea el pago de la deuda externa, que no sea la corrupción, el saqueo del patrimonio ecuatoriano, sino que la prioridad de un nuevo gobierno, donde esté el pueblo representado, sea precisamente atender a la gente. Le pongo solamente dos ejemplos. El año pasado hubo una inmensa recaudación por los altos precios del petróleo. ¿Dónde está esa plata? Se recaudó también 17.000 millones de dólares de los impuestos, particularmente por el impuestazo que se dio a los sectores medios. Esa plata tampoco está ni en obra pública, ni en crédito para los campesinos, menos para salud, menos para educación. Entonces, se trata de tener un gobierno distinto que piense en la gente, que reactive el aparato productivo. Medidas tan concretas, inmediatas, como bajar las tasas de interés para dinamizar la economía, no se toman. Cobrar a los grandes evasores cerca de 1.900 millones de dólares en deudas en firme, no se cobran por el servicio de rentas internas. ¿Por qué no se lo hace? ¿Qué compromiso tienen? Para no hablar de la evasión que llega a cerca de 7.000 millones de dólares. Con esa plata, ¿cuánta inversión social, cuánta obra pública, cuántos hospitales, cuántas carreteras, cuánta efectivamente cupos a las universidades se podrían hacer? Pero hemos tenido un gobierno que no piensa precisamente en los ecuatorianos, sino en los intereses propios y de la banca privada. A quienes se integran a Ecuador en Contacto, comentarles que estamos en diálogo con Giovanni Tarihuana, él es director nacional de Unidad Popular. Estamos hablando sobre el caso Gran Padrino. Y en este punto también de la entrevista, señora Tarihuana, consultarle. Trabajadores, estudiantes y más organizaciones se han movilizado para pedir un paso al costado del actual gobierno. También atención a las necesidades básicas del país, las cuales usted también ha mencionado en esta entrevista. Y por supuesto que la Corte dé paso al juicio político en contra del presidente Lasso. ¿Ustedes desde Unidad Popular han pensado en movilizarse o unirse también a estas iniciativas de movilización que han anunciado durante este mes de marzo y las semanas que vienen? Por supuesto, Unidad Popular viene junto a los sectores sociales movilizados desde el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Estuvimos en las movilizaciones que convocó el 14 de marzo en varias ciudades del país, el Frente Unitario de los Trabajadores y el Frente Popular. Y le comento que este día jueves 23 vamos a acompañar a todos los productores de leche que se movilizan precisamente a Carondelet para exigir un reglamento que ponga en plena vigencia la ley que plantea la sustentación del precio del litro de leche, porque se sienten explotados por los grandes industriales. Vamos a estar junto a los maestros y maestras fiscales que el día sábado 25 también vienen a la capital
con el tema precisamente del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, porque todas las conquistas que la UNE, que los estudiantes alcanzaron en las reformas a la LOEI, hoy quieren ser burladas precisamente a través de un reglamento, lo cual además de ser inconstitucional, muestra el talante autoritario del régimen y su poco compromiso con la educación. Y vamos a estar al llamado que ha hecho la CONAIE, las organizaciones de juntas de regantes, en general las organizaciones campesinas, para la movilización del 28 de marzo, precisamente a propósito de discutir el proyecto de ley de recursos hídricos, la famosa ley del agua. Son elementos que nos unifican por, digamos, banderas particulares, pero que también tienen un eje transversal. Precisamente todas estas organizaciones se han pronunciado por la salida del presidente Lasso, porque no se puede avanzar en construir un país diferente si estamos gobernando por corruptos y narcopolíticos. Juan, en este caso usted ha hecho mención a que acompañará tres movilizaciones, la de este jueves 23, este sábado 25 y también la de este 28 de marzo. La que más aproxima es la de este jueves 23 de los productores de leche. Cuéntenos si esta medida, esta movilización solamente va a ser aquí en la capital ecuatoriana o en otras partes del país. Bueno, de lo que conocemos, la organización de los productores de leche, pequeños y medianos, incluso algunos grandes, Fe por la Leche, se están convocando para las 9 de la mañana una movilización nacional que va a tener su concentración en el Parque del Arbolito, donde se marchará a Carondelet. Entiendo que tienen la solidaridad, como debe ser, de organizaciones del campo, como el Seguro Campesino, como organizaciones estudiantiles como la FEWE, y digamos forma parte de una lucha justa que no es la primera vez que acompañamos. Usted recuerda que prácticamente desde que se instaló el gobierno, los productores de leche han puesto por delante cómo son explotados efectivamente por los industriales que no pagan el precio justo del litro de leche. Hay una ley que aprobó la Asamblea Nacional, pero que lamentablemente vía reglamento no se cristaliza con hechos concretos. Perfecto, señora Tarihuana, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Por favor, su mensaje desde Unidad Popular, quizá también para que las personas se suman a estas movilizaciones que va a haber durante la semana que viene. Por supuesto, decir al pueblo ecuatoriano que si los gobernantes no resuelven los problemas, si son sinónimos de corrupción y de narcopolítica, el pueblo no puede cruzarse de brazos. Es necesario levantar la voz, construir alternativas, que no sean otros los que decidan por el pueblo ecuatoriano. Y eso parte porque nos movilicemos, porque forjemos la unidad del pueblo. Y en ese marco vamos a encontrarnos en todas las acciones. Vamos a ver si la Asamblea tiene la decisión política de asumir este anhelo del pueblo ecuatoriano, de fuera Lasso ya. Si no, el pueblo ecuatoriano tendrá que hacerse respetar una y otra vez en las calles y plazas del Ecuador entero. Le agradecemos al director nacional de Unidad Popular, Giovanni Tarihuana, por estos minutos para la red de medios comunitarios que hacemos Corape. Gracias por su tiempo y que tenga un excelente resto del día. Muchísimas gracias. Un buen día.